Ahora pasando a hablar a la velada más reciente que ha habido de la UFC, al evento estelar más reciente, más cercano a esta fecha, que fue nada más y nada menos que UFC 299 en Miami el pasado 9 de marzo. Vamos a comentar todos los combates porque esta cartelera, si algo tenía, eran muy buenos combates. Esta cartelera, mucha gente decía que incluso era mejor que UFC 300 por aquello de que esta cartelera, sin tener el hype y sin tener el nombre de UFC 300 en sí, ya era muy buena cartelera. Tenía muy buenos peleadores, tenía muy buenos nombres, ex campeones, contendientes de diferentes divisiones, y tenía muy buenos combates estelares, y desde las preliminares ya habían combates que podrían haber sido perfectamente estelares de cualquier evento o Fight Night presencial o de un Fight Night en el Apex, o en general de combates que pudieran estar en carteleras estelares de otros combates y ya estaban en las preliminares. O sea, imagínense la intensidad de este evento. Fue muy muy bueno y fue histórico. La verdad es que fue un grandioso evento. Yo me lo vi completo. Y bueno, para comentar un poco los combates interesantes y avanzar un poco más rápido, voy a comenzar de las early preliminares, o sea, de las primeras, y voy a ir de abajo hacia arriba, como he estado haciendo, ¿no? Primero tenemos el combate de Michael Pereira. De Michael Pereira. De Michael Pereira. Este peleador brasileño, aparte de tener el mismo apellido de Alex Pereira, el actual campeón, es un peleador bastante peculiar, es bastante famoso, sobre todo por su agilidad y sus movimientos. El tipo es peso medio, o sea, es bastante grandecito, está bastante musculoso, pero aún así el tipo tiene una destreza y una agilidad, una elasticidad y una rapidez, una flexibilidad bastante notoria. El tipo es bailarín, el tipo viene del capoeira, el tipo ha hecho karate, ha hecho taekwondo, ha hecho bastantes cosas y el tipo sabe moverse muy bien. Antes de la pelea hizo un baile en la entrada de salir de adentro de los camerinos hacia la jaula. Hizo un baile que pues siempre es un espectáculo ya ahí dentro de la arena, y dentro de la jaula también hizo su espectáculo sometiendo a su rival en 1 minuto. Fue una barbaridad. Un polaco que se llama Alexejczuk. Nunca he sabido pronunciar los apellidos polacos, perdón, la verdad es que son bastante complicados. Y luego otra pelea bastante interesante que hubo en las preliminares fue la de Robelis de Spain, o de Spain, que no sé cómo pronunciar ese apellido. Este peleador hizo su debut en esta cartelera UFC 299. Es un cubano que es medallista olímpico de taekwondo. Si no me equivoco, es medallista olímpico del 2008. Y es un poco como el mismo perfil y la misma historia, o más o menos el mismo antecedente, y coinciden un poco incluso en la apariencia y en la nacionalidad de Joel Romero. Joel Romero, un ex campeón, o bueno, un ex medallista olímpico que acaba haciendo MMA, llega a la UFC y es de Miami, aunque tiene su descendencia en Cuba. Entonces es un poco parecido, incluso te digo, hasta en el físico y hasta, por así decirlo, en el tamaño. Lo que pasa es que este señor, Robelis de Spain, es una excepción. ¿Por qué? Porque es el tipo más largo y más alto que ha pisado la división del peso completo. Es que encima es peso completo, porque Joel Romero era peso medio, peso y semicompleto. No, este tipo es peso pesado, 100% pesado, ¿no? Y este tipo tiene los brazos larguísimos, tiene los brazos más largos tanto de Francis Ngannou como de John Jones, que eran los dos que estaban empantados con el mayor alcance de la UFC. Y encima mide 2 metros y pico, o sea que imagínense, ¿no? Y este tipo era también popular, o era más o menos, tenía un cierto hype, porque en sus anteriores 3 combates había noqueado a sus rivales, había finalizado a sus rivales en menos de 1 minuto. Y es que ya no estoy hablando de que cada uno había sido en menos de 1 minuto, sino que los 3 juntos, el tiempo de los combates, de los 3 combates, formaban menos que 1 minuto. O sea, a un rival, si no me equivoco, lo finalizó a los 4 segundos. O sea, una locura absoluta. Mucho más, era más rápido de lo que había finalizado Jorge Masvidal a Ben Askren en la UFC. Porque el KO de Jorge Masvidal, esa rodilla voladora famosa que tiene Jorge Masvidal, fue a los 5 segundos. Este tipo noqueó a alguien en 4. Luego a otro, si no me equivoco, lo noqueó en 7. Y luego a otro, si no me equivoco, creo que en 23. Y encima, en este debut de la UFC contra Josh Parisian, lo noquea en 17 segundos.
Primero, como que lo va persiguiendo, lo va buscando, el tipo con los brazos super largos se estira para darle el jab y es que el vato no, el rival no puede hacer nada porque le saca 1 metro de distancia en el brazo o 30 centímetros, lo que sea, pero le saca un chingo. O sea, es que su puño no se acerca ni a su cara cuando su puño en realidad solo tiene que hacer esto para golpearle. El tipo lanza una patada, porque es como es taekwondista, o sea, es de taekwondo, pues se le da muy bien las patadas. El rival se la cubre bien, el tipo se cae de la patada y en el momento en el que el rival empieza a perseguirlo y Robelis yendo hacia atrás le mete un derechazo que pum, lo manda al suelo, abajo le da otro y se acaba la pelea. 17 segundos en su debut de la UFC. Una brutalidad lo de este señor. Tiene un gran prospecto, tiene un gran proyecto hacia futuro y aunque ya tiene su cierta edad, tiene 36 años, con esta misma edad también Yoel Romero hizo su debut. Y es que este tipo de físicos tan impresionantes suelen durar muchísimo. Yoel Romero sigue peleando al día de hoy y tiene 46 años de edad. Ya no pelea en UFC, pelea en Bellator y en PFL, y ahí en esa fusión rara. Pero wow, qué locura, ¿no? Lo de Yoel Romero con 46 años, habiendo entrado a la UFC con 36. O sea, imagínense eso. Por eso digo que es un poco coincidencia, ¿no? Porque encima, cubano, alto, moreno, mismo background de deporte olímpico y encima llegando a la UFC, misma edad, mismo prospecto, o sea, era un poco como interesante ver esa coincidencia y encima como UFC fue en Miami, pues queda muy cerca de Cuba y había muchos cubanos apoyando, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pelea. La siguiente pelea ya en la cartelera estelar, digo, en la cartelera preliminar, vamos a hablar de la primera, que si no me equivoco fue Pedro Muñoz contra Kyler Phillips, que bueno, Pedro Muñoz es un veterano del peso gallo, ha perdido muchas peleas tristemente, pero las ha perdido contra gente muy buena, realmente, contra, si no me equivoco, contra Son Yadong, contra Chito Vera, contra Peter Yan, si no me equivoco, y bueno, unos cuantos más que también son muy muy buenos, a lo mejor contra Henry Cejudo también, y él también ha tenido su cierta racha de victorias, sobre todo es que ha tenido una racha de victorias en el pasado, o sea, él ya es como un peleador veterano que pues gana, pierde, ya no tiene una cierta estabilidad, pero sigue dando guerra, ¿no? Sigue estando ahí entre los rankings. Y bueno, en este caso le tocó ser impuesto, en este caso su rival se impuso, Kyler Phillips, contra Pedro Muñoz, lo cual pues es triste, pero bueno, suele pasar, a veces el veterano cae ante la promesa joven. Y el siguiente combate también es un poco así, veterano clásico de un chingo de guerras desde un chingo de años y un montón de eventos estelares, ex campeón del peso ligero, Rafael Dos Anjos, el brasileño tiene muchísima experiencia y sigue siendo muy muy bueno. El detalle, pues bueno, como siempre, la edad, ¿no? La edad te va consumiendo, tanta experiencia, tantos combates. Él, si no me equivoco, tiene más de 50 combates profesionales de MMA. Creo que tiene un 32-16 o un 32-15. Su récord es impresionante, ¿no? Son más de 50 peleas. Y aún así, le dio bastante guerra, sobre todo en el primer round, a Mateusz Gamrot, el polaco, que también viene con todo ascendiendo en el ranking del peso ligero. Y en sí ya era el puesto número 6. Rafael Dos Anjos es el 11. El problema, pues bueno, obviamente la lucha de Gamrot, de Mateusz Gamrot, se impuso ante la habilidad de suelo que tenía Rafael Dos Santos en Jiu-Jitsu. Entonces un poco como lucha grecorromana o lucha olímpica contra Jiu-Jitsu. Y siempre que alguien tiene más control del cuerpo de la persona, acaba ganando en el suelo. Y la lucha es de mucho más control. El jiu-jitsu es técnico, el jiu-jitsu pues es de hacer de llaves, de buscar la finalización. Pero la lucha no, la lucha es un poco más de controlar las piernas, controlar la cintura, controlar los brazos, controlar la espalda. Es un poco como de ahogar, es un poco como de bloquear los movimientos del rival. El jiu-jitsu busca la finalización, es más técnico, entonces es otro rollo. Los dos son de suelo, los dos son artes de suelo, pero la lucha se acabó imponiendo ante el jiu-jitsu y Mateusz Gamrot pasó al puesto número 5 del ranking del peso ligero. Así que ya ahorita el puesto número 5 del peso ligero, pues yo lo considero perfecto. O sea, es que no puede haber nadie mejor en ese ranking. Porque literal son las personas más competitivas del peso ligero. Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Arman Tsarukyan y Mateusz Gamrot. Es que no hay nadie mejor en el peso ligero más que ellos 5. Y ya quisiera ver más peleas entre ellos 5 porque va a ser brutal. Luego, la siguiente pelea estelar, bueno, perdón, en la pelea preliminar fue Mercy Barber
contra una chica que se llama Chukayan, porque si no me equivoco se cambió al apellido y ya ni me acuerdo cuál apellido tiene ahora, pero bueno, básicamente es la puesto número 4 contra la puesto número 6 del peso paja femenino, y Mercy Barber, que también es bastante bonita por cierto, acabó imponiéndose a su rival en una decisión unánime, si no me equivoco. Y ya pasando a la estelar de las preliminares, antes de pasar a la cartelera estelar, está Jailton Almeida contra Curtis Blades. Choque de pesos completos, choque de peleadores muy buenos, otra vez un poco eso, lucha contra Jiu-Jitsu, porque Curtis Blades era muy bueno en la lucha y Jailton Almeida venía sometiendo a sus rivales cada que podía, era un sometedor absoluto, un finalizador nato. De sus 20 victorias creo que tenía 19 finalizaciones, una barbaridad absoluta. Su anterior pelea había sido muy aburrida y había sido su única decisión contra Derrick Lewis, y pues esperaba un poco a ver qué era capaz de hacer, ¿no? Y Curtis Blades era el rival ideal para ello. Al inicio empezó muy bien. Jailton Almeida es más largo y es más alto y es más pues fuerte, por lo que me imagino, que en cuanto le agarraba la cintura, el tipo lo cargaba y lo aventaba contra el suelo, y era un peso pesado como Curtis Blades, pero aún así lo arrastraba contra el suelo, lo mandaba de un lado para otro, era una brutalidad lo de Jailton Almeida. Lo que pasa, pues es que le acabó conectando un muy buen golpe a Curtis Blades. Si no me equivoco, fue un poco como que le estaba agarrando la cintura. Curtis Blades hizo un golpe hacia abajo. El tipo poco a poco se empezó a desconectar, empezó a golpearlo, pues hasta que quedó finalizado completo, ¿no? Le acabó soltando pie y el tipo pues ya empezó a golpear abajo y le ganó a Jailton Almeida. Es la tercera derrota de Jailton Almeida, o sea, tiene un 23. O sea, este tipo de verdad, olvídate, o sea, tiene este pequeño tropezón, pero conforme siga mejorando y conforme sigan avanzando, puede llegar a ser campeón algún día. Y Curtis Blades, pues bueno, de su racha de victoria, derrota, porque el tipo sí ha ido ganando gente muy buena, pero también ha ido perdiendo contra gente muy buena, ¿no? Perdió contra Francis Ngannou, perdió contra Derrick Lewis, perdió contra Sergey Pavlovich, le gana a Tomás Pinal, pero porque Tomás Pinal se lesiona, entonces pues es un poco así como de, bueno, a ver este tipo qué es lo que puede hacer, es el top 5 del peso pesado, pero pues no le tengo mucha fe, y ahora con esta victoria puede incluso poder llegar a pelear, no sé, por ejemplo, contra un Cyril Gane, o puede llegar a pelear, por ejemplo, contra Tomás Pinal otra vez para que se dé la revancha y ahora sí se pueda ver quién es mejor, porque en la anterior pues se lesionó Tomás Pinal. Puede llegar a pasar muchas cosas. Bueno, ahora pasando al combate estelar, a la cartelera estelar, y pasando al primero, el primero de 5, tenemos a Peter Yan contra Song Yadong, el puesto número 5 contra el puesto número 7. Si se fijan, esta cartelera un poco era casi como veterano contra joven, veterano contra joven, veterano contra joven. Era un poco así casi todas las peleas, o las peleas importantes iban a ser un poco así, ¿no? Rafael Dos Anjos contra Mateus Ganrod, Jailton Almeida contra Curtis Blades. Luego más adelante vamos a tener Gilbert Burns contra Jad de la Madela, Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis, y en este caso Peter Yan contra Song Yadong, que Song Yadong tampoco no es que sea muy joven y Peter Yan tampoco no es que sea muy viejo, pero es el experimentado ex campeón contra la promesa joven que viene en ascenso, ¿no? Y en este caso Peter Yan pues estaba un poco en duda qué es lo que iba a pasar con él, porque viene de 3 derrotas seguidas, contra Aljamain Sterling, contra Sean O'Malley y contra Merab Dvalishvili. Es cierto que entre esas tuvo una victoria muy buena contra Cory Sandhagen, pero la verdad es que pues tenía un récord negativo, ¿no? Y estaba en una mala racha. El tipo duró mucho tiempo inactivo y en esta pelea regresó al ring, o regresó más bien al octágono, y la verdad es que dio una muy buena guerra. Song Yadong es un tipo durísimo, es un tipo noqueador, con mucha potencia en los brazos, con mucha chispa, se le dice, con mucha pirotecnia, porque es muy explosivo y cualquier golpe te puede desconectar. El tipo tiene muy buenos KOs a pesar de ser en una división pequeña, en el peso gallo. Pero aún así, Peter Yan se impuso al boxeo de Song Yadong. Song Yadong hizo lo que pudo, dio una muy buena guerra, creo que ganó el primer round, si no me equivoco, pero a partir de ahí, Peter Yan resistió, aguantó y empezó a consumir a su rival, hasta que le acabó ganando, si no me equivoco, por división dividida o por decisión mayoritaria, una de las dos. Muy buena pelea para el ex campeón, y pues se puede volver puede plantearse el pelear otra vez por el título o por alguien que esté arriba del peso gallo. Si Henry Cejudo, por ejemplo, no se retira, pues podría pelear contra Peter Yan. O si, por ejemplo, ahora que Chito Vera
bueno, voy a hacer el spoiler, pero que Chito Vera perdió, pues podría pelear contra Chito Vera, o podría volver a aspirar contra Sean O'Malley si quisiera, pero bueno, la siguiente pelea de Sean O'Malley sí o sí va a ser contra Verazquez, así que pues a lo mejor el ganador de ellos puede ser contra Peter Yan, o el perdedor contra ellos puede ser contra Peter Yan. Se pueden abrir varias opciones para Peter Yan, y la verdad es que estaría bastante bien que le diera un nuevo aire o una nueva escalada, porque la verdad es que el tipo es muy muy bueno y siento que ha tenido pues muchas injusticias, ¿no? La pelea contra Aljamain Sterling la pierde pero por poquísimo. La primera la pierde por descalificación y la segunda por poquísimo. La pelea de Sean O'Malley también la pierde por poquísimo. Y la de Verazquez, pues bueno, ha sido su única derrota digna, por así decirlo, o sea, de que si pierde, pierde. Pero joder, pues es que también estamos hablando del siguiente campeón mundial, o sea, del continente actual que lleva 10 victorias seguidas. O sea, no estamos hablando de cualquier flipado, por así decirlo. Luego, pasando a la siguiente pelea estelar, fue Gilbert Burns contra Jack de la Madalena. Jack de la Madalena también es un tipo durísimo que tiene una racha bien interesante de victorias porque el tipo empezó perdiendo 2 veces seguidas, o sea, su récord era 0-2, 2 derrotas, y junto con su hermano que también llevaba como 2 derrotas seguidas o como 3, 1-3 creo que era el récord de su hermano, se prometieron entre los dos no volver a perder, no volver a perder ninguna pelea, y desde entonces Jack de la Madalena se ha hecho un 16-2. 16 peleas seguidas ganando, teniendo 2 derrotas al inicio de su carrera. Y con esta pelea se tuvo la 17. ¿Por qué? Porque Jack de la Madalena se impuso ante Gilbert Burns. Gilbert Burns estaba haciendo una muy buena pelea. Un poco cerrada, un poco justa y un poco arriesgada. O sea, Jack de la Madalena era peligroso en cualquier momento. Pero aún así Gilbert Burns estaba haciendo bien su trabajo. Los scrambles y el control del suelo lo estaba teniendo Gilbert Burns. El control de la distancia, el control del ritmo de la pelea, un poco lo estaba sobrellevando Gilbert Burns. Y también en cuanto a striking, en cuanto a golpeos, en cuanto a golpes significantes, también Gilbert Burns estaba un poquito ahí. A lo mejor Jack de la Madalena se llevó a llevar el segundo round, pero estaba muy cerrado. Mucha gente decía que Gilbert Burns iba ganando. Pero en un movimiento, en un scramble en el suelo en el que Jack de la Madalena se para y Gilbert Burns se para después de él, Jack de la Madalena aprovecha y le conecta una rodilla que la conecta de lleno. Gilbert Burns queda un poco tambaleando, acaba en el suelo y Jack de la Madalena lo único que tiene que hacer es finalizarlo hasta que lo consigue. Y Jack de la Madalena le gana a Gilbert Burns. Triste por Gilbert Burns porque la verdad es que es uno de mis peleadores favoritos, es un brasileño durísimo, siempre da muy buenas guerras, siempre se mete en muy buenas peleas, le da igual contra quien sea se enfrenta. Él se ha enfrentado contra Kamaru Usman y le dio muy buena guerra, contra Khabib Chimaev y le dio muy buena guerra, casi le arrebata el invicto a Khabib Chimaev. Ha tenido muy buenas peleas contra Steven Thompson, contra Jorge Masvidal, o sea, es alguien que le da igual con quien le pongas, ese güey va a aceptar pelear. Y Jack de la Madalena también era muy peligroso y aún así aceptó pelear. Y pues fíjense, le acabó saliendo un poco mal. El tipo está bastante feliz. Él ya publicó en sus redes sociales que wow, sus respetos para su rival. Y la verdad es que Jack de la Madalena muy muy duro. 17 peleas seguidas ganando. Wow. O sea, es que eso es una barbaridad. Levantarte de esas 2 derrotas seguidas y aventarte una racha de 17 no tiene que ser nada fácil. Y la verdad, ahora con esta pelea, Jack de la Madalena se metió en el top 5 del peso welter, del ranking del peso welter. Y la verdad, a mí me gustaría muchísimo ver un Jack de la Madalena contra Shavkat Rakhmonov, porque es otro que está igual, 18-0, invicto, con 100% de finalizaciones, y está en el top 3. Entonces me gustaría ver el top 5 contra el top 3 y quien gane que pelee por el cinturón. Y eso sería brutal, esa pelea sería muy muy buena. Y además el propio Jack de la Madalena retó a Shavkat Rakhmonov, así que podría darse. Y bueno, pasando ya a la tercera y a la antepenúltima pelea de esta cartelera, que ya llevo comentando peleas buenísimas, pero aún faltan las verdaderas buenas peleas. Tenemos al debut de Michael Venom Page contra Kevin Holland. Y esta pelea fue divertida, fue peculiar. Michael Venom Page es un peleador muy distinto, muy arbitrario, muy ortodoxo, muy improvisado. O sea, es alguien que es muy impredecible. Realmente es muy complicado entrenar para enfrentarse a alguien así, porque te puede salir por cualquier lado. El tipo tiene una filosofía completa a lo largo de su trayectoria, de su forma de ser. Tiene un personaje súper bien hecho, tiene un espectáculo súper bien dado. El tipo se podría considerar que es como el peleador más famoso de Bellator.
que llevaba peleando 10 años en Bellator. El tipo tiene un récord buenísimo de un 22-2, creo, o un 21-2, que sus únicas 2 derrotas, una fue por decisión y la otra lo noquearon. La verdad es que ahí sí, ni qué decir. Pero el tipo tiene finalizaciones tremendísimas allá en Bellator. Que hay una, por ejemplo, en la que se mete una patada giratoria que le acaba dando al rival y el vato se queda parado, el rival se tambalea, se va para un lado, se va para el otro, se recarga la valla y le acaban el combate y el vato se quedó completamente parado, quieto, o sea, le dio la patada y no quiso seguir haciendo nada y aún así ganó. O por ejemplo tiene una en la que le da un rodillazo a un brasileño aquí y le acaba reventando el frontal, le hace un hueco en la cabeza del rodillazo, le reventó el cráneo. O por ejemplo a otro, si no me equivoco, le tenía una llave de pie y él estaba delante de él, por así decirlo, y le empezó a someter y el vato como de, sí, ríndete, así como haciéndole una cara, un gesto así como bien macabro, mientras le estaba sometiendo el pie, y el vato como de, ¡ah! Porque esas llaves de pie suelen doler muchísimo. O por ejemplo, hay otra en la que creo que le revienta la nariz a alguien de una patada o de un golpe, o sea, este rival es durísimo. Y Kevin Holland también es un hueso duro, es un veteranazo, es alguien que tiene 10 derrotas, o sea, es alguien que tiene su cierto background, tiene un 25-10 si no me equivoco, pero pues bueno, tristemente Michael Venom Page se impuso a Kevin Holland. Kevin Holland la verdad pues es que no pudo encontrar su hueco, su distancia, porque Michael Venom Page es un poco como Steven Thompson, se ponen de perfil, se ponen de lado, empiezan a dar saltitos con las manos abajo. Y Michael Venom Page viene de un arte marcial que se llama Pound Fight, o sea, significa puntar 5, porque literalmente consiste en mantener su distancia y al momento del encontronazo, a ver qué eres capaz de hacer, a ver qué eres capaz de conectar. Malcolm Venom Page es un poco así, te mantiene su distancia, se va acercando a ti, te va controlando y cuando va a entrar, entra con todo y le da igual quedar noqueado en el intento, porque también te pueden conectar a ti. A él, con tal de dar el mejor golpe posible o con la mayor fuerza, lo arriesga todo, porque es que encima él va con los brazos abajo, así que ni siquiera se está protegiendo de verdad. Y el tipo es muy así, o sea, es muy de verte delante, de tenerte y cuando va a entrar, meterte un codo con todo. Y pues muchas veces le ha salido muy bien. Algunas, cuando lo noquearon, por ejemplo, lo cazaron muy bien porque al momento de dar el paso hacia adelante le metieron una patada, el tipo se tropezó y ya en él solo fue cuando le dieron el golpe y quedó noqueado. Pero contra Kevin Holland, aunque no consiguió finalizar a Kevin Holland, sí que los dejó tambaleando en un par de ocasiones, le metió varios codazos muy buenos golpes y se acabó llevando la pelea por decisión unánime, si no me equivoco. Muy buen debut para Michael Venom Page a pesar de su edad. Tiene muy buen récord, es muy buen peleador, quedó en el 13 del ranking de welter. Entonces, pues bueno, se podría esperar una muy buena pelea para Michael Venom Page en el futuro. Y ahora sí pasando al combate estelar, de los combates estelares, al co-main event y al main event, tenemos a Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis, que es un poco como digo, veterano contra promesa joven y sobre todo este combate. Porque si Jack de la Madalena, por ejemplo, ya era el puesto 11 contra Gilbert Burns, que era el 4, este era aún peor, porque Saint-Denis era el 12 y Poirier era el 3. O sea, Saint-Denis estaba saltando todo el ranking de peso ligero y si le hubiera ganado a Dustin Poirier, se hubiera metido en el top 5 sin haber tocado el puesto 10. Imagínense lo que es eso, ¿no? O sea, era alguien muy abajo contra alguien muy de arriba y encima Dustin Poirier, ¿no? Ex campeón interino, hecho por 1000 guerras, el tipo se apoda el diamante, imagínense lo que es, forjado a puro martillazo, a pura guerra limpia. El tipo le ha ganado a los mejores, ha perdido contra los mejores, es alguien muy bueno, 30 peleas en la UFC, más de 40 peleas en total, si no me equivoco, creo que tiene un récord de 38, creo, o sea, son 38 peleas las que tiene, un tipo buenísimo de 35 años, que estaba un poco dudando de sí mismo por culpa de que perdió de su última pelea por un KO contra Justin Gaethje en la de 291 y aceptó este reto porque dijo, cuando yo era joven también alguien aceptó pelear contra mí, así que hay que darle la oportunidad a los jóvenes, no puedo rechazar esta oportunidad, quiero comprobar a ver si tengo eso todavía, a ver si tengo ese dote de la guerra, ¿no? A ver si soy capaz de imponerme a esta promesa. Y lo fue. Benoit Saint-Denis, el francés, venía con todo, es un tipo durísimo, 13 peleas, 13 victorias y 13 finalizaciones, su única derrota había sido por decisión
y tenía una racha de 5 peleas y como todas pues han sido finalizaciones, también 5 KOs. Bueno, entre KOs y sumisiones, ¿no? El tipo era muy muy bueno y venía con mucho hype, venía con mucha potencia, una nueva promesa francés y encima venía es un ex soldado, un ex militar del ejército de Francia, de las fuerzas especiales, o sea, es un tipo curtidísimo, pero pues lamentablemente se acabó imponiendo Dustin Poirier por la experiencia principalmente y pues por el boxeo, ¿no? Saint-Denis intentó llevar al suelo varias ocasiones a Dustin Poirier y Dustin Poirier estaba muy aferrado a querer someterlo con una guillotina. La llegó a intentar yo creo que como 10 veces en esa pelea la guillotina, pero no le salió en ninguna de las ocasiones y siempre perdía la posición, siempre arriesgaba mucho intentando esa guillotina. Hasta la propia esquina le dijo, ya no la intentes, cabrón, no la intentes, tú mantén tu distancia, monta tu casco y ponte a boxear. Y el tipo no, cada que iban a poder el derribo, el vato en lugar de retirar la cabeza y mantener controlada la distancia, intentaba la guillotina y había veces que las encajaba bien, pero es que como Benoit Saint-Denis también es muy bueno en el suelo, pues obviamente no lo acababa sometiendo. Y hubo veces en las que estuvo a punto de perder contra Poirier en una barra de brazo, por ejemplo, al final del primer asalto, casi pierde Dustin Poirier por eso. Pero ya después, en el control de pie, en el striking, Dustin Poirier se impuso. Le conectó dos muy buenos que dejó tocado a Saint-Denis en el último intento de derribo y en el último intento de guillotina de Poirier. Los dos como que se separan y al momento de volver a intercambiar, Dustin Poirier le conecta muy bueno a la mandíbula y lo noquea, lo dejó fulminante, o sea, es que lo dejó así, despavorido, y es que encima todavía Poirier llega y en el suelo le mete otro y es como de joder, o sea, ya de por sí ya estaba noqueado, todavía lo dejas aún peor, o sea, si ya se iba a dormir 2 años, lo mandaste a dormir 5 con ese último golpe, fue brutal, la verdad es que fue un muy buen KO, una muy buena finalización para Poirier, y la verdad pues es que resucita completamente la figura de Poirier. Poirier, a pesar de que tiene 8 derrotas, nunca ha tenido 2 derrotas seguidas. Él siempre que pierde, en la siguiente la vuelve a ganar. El tipo es durísimo, es muy muy bueno. A lo mejor no es invicto, no es Khabib, pero joder, o sea, es que el tipo está curtidísimo y encima top 3 del peso ligero desde hace un chingo. O sea, él ha estado rankeando, yo creo que pues lleva 10 años rankeado, o a lo mejor 8. Lo que pasa es que al inicio él era peso pluma, ya después se brincó a peso ligero. Pero bueno, ahí podríamos entrar en las estadísticas, ¿no? Poirier es probable que vaya a pelear por el título, es bastante probable que vaya a pelear contra Islam, porque en principio Islam debería haber peleado contra Justin Gaethje, pero Justin Gaethje le dieron la pelea del BMF contra Max Holloway en la UFC 300. Y luego los otros dos candidatos, que son Charles Oliveira o Almar Sarukian, también van a pelear en UFC 300. Y como Islam Makhachev quiere pelear en junio, de abril a junio, como que es muy poquito tiempo, y de marzo a junio, pues a lo mejor ya es un mes más. Entonces, pues Poirier a lo mejor podría pelear contra Makhachev en junio, pero eso todavía no está confirmado. Luego, pasando al combate estelar y ya no alargándome más porque ya vi que ya llevo bastante tiempo hablando, tenemos a Sean O'Malley contra Marlon Chito Vera, que bueno, a mí me hubiera gustado muchísimo ver cómo vi por ejemplo, a Ilia Topuria, en este caso fue representando a España, pues me hubiera gustado una representación del mismo nivel hacia Ecuador, porque Ecuador pues es un país latino, es un hermano latino que está sufriendo mucho ahorita por la delincuencia y que Chito Vera pues es uno de los más grandes representantes de este deporte de Ecuador. Encima tiene muy buenos peleadores Ecuador, o sea, dentro de los países de Sudamérica, pues obviamente Argentina, Venezuela tiene unos cuantos, Colombia tiene unos cuantos, Perú tiene unos cuantos, Perú está en crecimiento y Ecuador tiene a Chito Vera junto con otros más. Y bueno, tristemente Chito Vera no le alcanzó la estrategia, no le alcanzó la distancia para llegar a Sean O'Malley. Sean O'Malley, a pesar de haber perdido contra Chito Vera en el pasado, se impuso a Chito Vera en esta segunda pelea, en esta revancha que tenían. Y fue un poco en la misma dosis de siempre. Chito Vera es un peleador que tiene una estrategia muy marcada, que la puedes ver en todos sus combates, y es que empieza de menos a más. El tipo no es que regale los rounds, pero los deja vendidos el primero y el segundo round, con la esperanza de que a partir del tercero, el cuarto y el quinto consiga algo. Cuando lo consigue, pues increíble, ¿no? Logró finalizar al rival. Pero cuando no, te quedas un poco como de, es que si no hubieras vendido esos primeros asaltos,
pues no hubieras perdido, porque ya le han pasado 2 veces encima, y encima han sido peleas de 3 rounds, o sea que él vende los primeros 2 y el tercero lo quiere finalizar, y si no lo consigue pues perdió. Es un poco así, ¿no? Tiene 5 minutos para finalizar el combate, si se acaban pierdes, y pues si no lo finaliza pues pierde. Y ya le han pasado 2 ocasiones, contra Son Yadong y contra Cory Sandhagen. Lo que pasa es que luego también él tiene muy buenas finalizaciones, contra Frankie Edgar, contra Dominic Cruz, contra el propio Sean O'Malley, contra gente muy buena en realidad. Tiene muy buenos KOs, tiene muy buenas patadas, tiene muy buenas sumisiones también. Lo que pasa pues es eso, ¿no? Esa mala estrategia que él tiene desde el inicio de su carrera, y sobre todo en estas últimas peleas que le han ido afectando. Y Sean O'Malley pues es un striker en condiciones. Marlon Chito Vera ni siquiera intentó llevar al suelo a Sean O'Malley, en donde se supone que Sean O'Malley es malo, porque no le hemos visto pelear mucho en el suelo, ¿no? Nomás hemos visto defender sus derribos, pero de momento no le hemos visto ni una sumisión. Al contrario, Sean O'Malley es un noqueador, es un finalizador nato. Creo que de sus 17 peleas él tenía 13 KOs, porque creo que todos son KOs, o TKO, pues, por así decirlo, ¿no? KO o TKO. Y en esta pelea no fue finalización, fue a la decisión, pero es que le dio el doble de golpes, creo. O sea, fue que Chito Vera había lanzado creo que 60 golpes y Sean O'Malley creo que 120, una cosa así. Fue una barbaridad absoluta. Y pues Sean O'Malley demostró ser mucho mejor que Chito Vera. Pero es que la diferencia a lo mejor no es tanta, pero es eso, ¿no? La estrategia, el planteamiento de la pelea, ¿no? ¿Por qué regalar esos primeros rounds? ¿O por qué no ir un poco más agresivo? ¿O por qué no buscar el suelo? ¿O por qué no buscar la sumisión, ¿no? ¿Por qué no buscar en aprietos? Aunque sea pues el tiempo de control o lo que sea que te pueda dar una ventaja, ¿no? Parece que está tan obstinado en buscar la finalización que luego casi lo finalizan a él. Pero es que es eso, Chito Vera tiene una de las mejores mandíbulas de la UFC, jamás lo han sentado, o sea, jamás le han hecho un knockdown de tumbarlo por un golpe, jamás lo han finalizado, jamás lo han sometido. Este tipo solamente pierde por decisiones, perdón. Pero también son derrotas, así que pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Esto fue la UFC 299, como pueden ver fue un eventazo absoluto, tenía un montón de peleas muy muy buenas. Y ahora vamos a pasar a hablar de la UFC 300.